Muy bien, continuamos en Sin Mordaza. Estamos con el arquitecto Alejandro Boscarol, diputado provincial. Bienvenido al programa, ¿cómo le va? Gracias, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un tema que frecuentemente no hablamos, pero tampoco la política habla mucho de este tema, que es la educación. Porque el diputado Boscarol tiene un nuevo proyecto de educación provincial. ¿En qué consiste? O básicamente, ¿qué quiere discutir de la educación? Bueno, vos lo decías al principio, este es el objetivo central, es debatir la educación, la escuela que tenemos y la escuela que queremos. Es poner en debate un poco la educación. Nosotros nos guiamos con los resultados de las evaluaciones internacionales, las PISA, después las que llevan adelante a nivel de UNESCO, las TERCE, que fueron las últimas, o las ONE a nivel nacional. O sea, son evaluaciones que las escuelas se preparan más para responder a la evaluación, que es externa, que a saber realmente cómo está la escuela. Entonces, yo creo que es un buen momento como para discutir y debatir cómo estamos hoy en la educación. Sobre todo que ya pasó un tiempo prudencial. Ustedes recordarán, en el 93 se sanciona la Ley Federal de Educación, que cambia radicalmente la educación como la conocimos. Nuestro sistema educativo cambia, con el polimodal, con la incorporación de todas las modificaciones a la ley. Luego, en el 2006, la nueva ley nacional un poco se responde al reclamo educativo general de volver al sistema donde se incorporan modificaciones, derechos, todo un sistema de capacitación docente, que me parece que eso fue muy positivo. Y luego queda un espacio muy importante porque, para las provincias, porque en el medio también se sanciona la ley de financiamiento y se ven las grandes asimetrías entre la nación y algunas de las provincias, donde hoy formar un alumno en Tierra del Fuego le cuesta al Estado alrededor de 13.400 pesos y hacerlo en provincia de Buenos Aires 3.500. O sea, estas asimetrías, hay un fondo compensador, pero nunca se terminan de salvar. Entonces también hay en el fondo una discusión de qué tipo de federalismo educativo estamos propulsando. Ahora, y en el ámbito de la provincia, porque nosotros tenemos experiencias. Por ejemplo, en Santa Fe, con el tema de los jardines maternales, algo novedoso, importante, muy bien recibido, pero es, con todo respeto, casi una isla, porque no pasa en el resto de la provincia. Pero también hay otras experiencias que desde el gobierno de la provincia se han instrumentado la jornada extendida, pero también en muy pocos lugares de la provincia. ¿Esta ley está pensada para todos los niveles? Es así, es para todos los niveles. Y avanza mucho en universalizar muchas de las experiencias positivas que tenemos en la provincia. No es que tenemos un ministerio inactivo, tenemos un ministerio propositivo, activo, que ha avanzado en muchas cosas innovadoras, que yo creo que lo que hay que hacer es tener la suficiente capacidad como para trasladarlo a una ley y hacerlo para toda la provincia. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, universalizar la educación desde los 45 días, es decir, la educación inicial desde los 45 días significa que el Estado, universalizar significa el Estado poner a disposición, sobre todo de aquellos que más los necesitan, jardines maternales. Sí. Porque sabemos que esto, sobre todo, por un lado las madres no pueden, teniendo que criar, que son las que crían básicamente los hijos, no pueden trabajar en sectores más desfavorecidos, porque son los que generalmente pierden, porque el que puede pagar su jardín lo paga y desde muy chicos llevan a sus hijos a un jardín. Pero en los sectores más desfavorecidos se hace muy difícil y esto le acarrea muchos problemas al inicio del primario, porque está demostrado, incluso con el avance de la neurociencia, que cuando un chico más tempranamente se incorpora a la lectoescritura, a identificar signos, a tener una biblioteca, que eso en muchas casas carenciadas no las tienen, o la imposibilidad de tener el acceso al libro, espacio de socialización, al juego didáctico. Yo creo que hay una cantidad, son parte de reconocerse como parte de una cultura, reconocer los signos de esa cultura e incorporarlos tempranamente. Y yo creo que generarle estos espacios, que son espacios escolares de convivencia en forma temprana, le está aumentando las posibilidades de ingresar al primario y continuar en el secundario. La obligatoriedad de todo el sistema educativo, y desde los 3 años de edad, que esta también es una innovación. Esto va a implicar obviamente
infraestructura y repensar todo el esquema de horas y cargos docentes. La ley propugna la conformación de cargos docentes para que los docentes se involucren en los proyectos institucionales. Hay una apuesta muy fuerte a los proyectos institucionales, porque darle poder a la directora en la escuela y darle poder a los docentes en el aula también es parte del proyecto. Y con respecto al tema de la jornada extendida. La jornada extendida está puesta como una de las cuestiones también importantes, porque se considera que cuando mayor tiempo están en la escuela es mejor las prácticas no solo educativas, sino de vinculación con el arte, el deporte, actividades extracurriculares que los vinculan a la escuela. ¿Y eso en qué nivel estamos en el hablando? nivel primario. Y en el primario. Y en el nivel secundario, atacar uno de los problemas más graves que tenemos en el sistema educativo, que es la alta deserción. Alta repitencia, o sea, la deserción como es un poco el último eslabón de una cadena que comienza con la repitencia. O sea, tenemos repitencia, sobriedad y problemas de deserción. Atacar la deserción implica un poco ver nuevamente la secundaria. Si bien se ha repensado el año pasado, fueron toda la estructura, los contenidos de la secundaria, y ha habido un proceso de debate. Yo creo que hay que repensarla nuevamente, apuntando a que no solo los chicos abandonen la escuela, sino que puedan graduarse, porque hoy sabemos que puedan terminar la escuela con apoyo, con tutorías, con gabinetes psicopedagógicos. Y esto es fundamental en lo que es la posibilidad de seguir estudiando una carrera corta, una capacitación laboral o una carrera larga si quieren seguir en la universidad, o ingresar al mundo del trabajo. Sabemos que una educación deficitaria es la consecuencia de un trabajo precario. Entonces esto está absolutamente atado. Ahora, diputado, ¿y cómo se hace para instrumentar esto? Porque yo estoy viendo, a ver, yo lo escucho y uno dice cómo no apoyar o empezar a discutir para que esto se implemente. Jardines maternales en toda la provincia a partir de 45 días, la obligatoriedad de la educación a partir de los 3 años, jornada extendida en la escuela primaria. Se necesitan recursos, se necesita infraestructura. ¿Las escuelas están en condiciones de recibir o trabajar de esta forma? Las escuelas tienen el espacio en muchos casos, ¿no? Después hay que estudiar caso por caso, de estar recorriendo bastante la provincia, charlar con directoras. Todas tienen prevista espacios de ampliación y dicen, tienen los terrenos, tienen, o incluso seguir construyendo arriba y dicen, no, yo pensaba hacer 2 aulitas más. Entonces, yo creo que lo que hay que tener es un plan muy concreto de ampliación y de posibilitar esto en el tiempo. Por eso es muy fuerte el acento en los procesos de autoevaluación de la escuela, en todos los niveles, no solo en resultados, es decir, cuando un chico entra y cuánto se reciben, sino en infraestructura, en equipamiento, en las condiciones de formación de las docentes, de las maestras. Y el equipamiento es una de las cuestiones que sabemos que es crítica, que siempre si no hay lugar, pero yo lo que creo que es posible. Tenemos docentes capacitados que, dichos por ellos mismos, en la voz de ellos, han tenido muchísimos cursos. Nosotros creo que hay que apostar a una formación y a una carrera donde a ellos se los pueda incluso incorporar al posgrado. Esto significa darles títulos de grado. Esto se está haciendo en la universidad. Hay que adoptarlo como política provincial, y también la articulación entre los niveles. Esto garantiza el paso de uno a otro sistema y garantiza la calidad, que son los 2 problemas básicos que están planteados, ¿no? La calidad y la alta deserción. Es decir, hay una sensación generalizada de que se ha invertido plata, se han puesto recursos en educación, pero que los resultados no son los que uno desearía. Entonces, detectados los problemas, identificados los problemas, hay que atacarlos fuertemente. Es decir, tener una escuela inclusiva con calidad. ¿Se prevé en la ley algún tipo de consejo consultivo integrado por diferentes sectores para discutir, coordinar sobre todo? Bueno, ese es otro de los temas centrales, el gobierno de la educación. Es decir, cómo, un poco lo comentaba antes, nosotros a quién les delegamos el poder del gobierno de la educación. Y yo creo que a distintos niveles. A nivel general, retomar el Consejo Provincial de Educación, donde se definen las grandes políticas que van a estar incorporados los gremios, por supuesto, las universidades, opinando que es en el tramo final, pero también los padres y también los centros de estudiantes. Yo me parece que ese ámbito es central en términos de fijar políticas a largo plazo. Pero también en la base. Es
están pensados los consejos escolares, que en algunas escuelas existen, algunas experiencias muy interesantes, pero los consejos escolares es donde el espacio donde los padres asumen una mayor responsabilidad en las cosas de fondo, los contenidos, pero también las cosas cotidianas, porque sabemos que nosotros tenemos que recuperar la autoridad de la directora en la escuela y la autoridad del docente en el aula. Y eso se logra con acompañamiento y con códigos de convivencia escolar. Estos se debaten, se consensúan con los padres y con los chicos también, y también definen límites claros, porque nosotros pasamos de una escuela de la dictadura, que era autoritaria, que tenía sus reglas, a la escuela de la democracia, la escuela de la libertad, donde siempre tuvimos la cuestión de, bueno, ¿cuáles son los límites que le imponemos? Y las preguntas, hay una encuesta muy interesante que se hicieron en Córdoba, donde hace unos 10 años, y le preguntaban, bueno, y los padres preguntaban, bueno, pero mi hijo se integra, participa, lo escuchan, y no se le preguntaba tanto si aprendían. Y yo creo que el reto es retomar nuevamente ese proceso de que en la escuela tienen que aprender, se tiene que enseñar ciencia, se tiene que aprender matemática, tienen que comprensión de textos. O sea, la escuela tiene que recuperar su rol educativo. Para eso necesitamos la participación de los padres. Por eso el consejo escolar es muy importante en la base del sistema, y va a sentir un apoyo la docente, que muchas veces encuentra a los padres como el juez de ellos y le cuestiona y no siente el respaldo y el cuestionamiento de los chicos. Entonces hay que volver a restablecer esa asimetría que tiene que existir entre el educador y el educando. Diputado, muchísimas gracias, y sobre todo por sacar a debate un tema del cual generalmente no se hable, que es el tema de la educación y el futuro de la educación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, muy amable.